significa que tu reino te quedará firme. Luego que reconozcas que el cielo gobierna. Aleluya. Que el cielo gobierna. Qué glorioso, ¿no? Por favor, sonríe, por favor. Que esta sola sonríe, por favor. No te tristes. Esto no es para estar triste. Hermano, ¿se está yendo la palabra conmigo? Sí. Amén. No creo que alguien esté viendo por otro lado donde estamos teniendo la... Lea el versículo. Vaya conmigo. ¿Tiene Biblia o no? Si no, pues le prestamos una. Luego que reconozca que el cielo gobierna, versículo 27. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Aleluya. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos. Pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Versículo 28. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses. Paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que edifiqué para casa real por la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Versículo 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. O sea, él escuchó la voz. Así se te dice, rey Nabucodonosor: el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo, amén, rectifico mi error. ¿Verdad que sí? Yo dije que el rey decía eso, lo está diciendo ¿quién? La voz del cielo. Amén. ¿Verdad? Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Y a la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el frío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. O sea, que quedó trastornado de la mente también. Porque comía zacate como los bueyes. Amén. ¿Por qué hizo el Señor eso? Para que él supiese que si él había sido rey, es porque a Dios le había placido. Amén. Porque el hombre debe de entender, el punto principal es que el hombre debe de entender. Amén, que a Dios se cae la gloria, la honra. Y reconocer que de Dios es todo el poder. Amén, hermano. ¿Cuánto más nosotros que hemos sido la boca, la zona de Jesucristo? ¿Cuánto más nosotros debemos darle la gloria, la honra y la alabanza al Señor? ¿Cuánto más nosotros? Amén. Y no obligadamente, sino con un corazón voluntario, con un corazón dispuesto a adorarle y exaltarle por sus méritos, por su amor, por su misericordia. 1, 2. Si Él gobierna sobre todos los gobiernos, ¿cómo Él no nos protegerá a nosotros? Estamos protegidos de todo. Por eso Pablo decía: si no es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¡Aleluya! Eso es glorioso. Cuando uno se mete en la palabra y uno conoce, Dios mío, amén, no queda otra cosa más que amarle, bendecirle, hacer su voluntad y compenetrarse de tal manera hasta que uno muera. Que uno muere en vida, me refiero, espiritualmente hablando, ¿no? Que uno muera, como Pablo dijo: ya no vivo yo. Ya no vi el viejo Toniel, ya no vi el viejo Joaquín, ya no vi la vieja Floridalma, ¿no? Aleluya, sino que ahora es, ¿verdad?, alguien distinto que nació, ya vamos a llegar ahí, que nació de la sangre y del espíritu, no por voluntad de carne ni por voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios. Ya vamos a llegar ahí, amén. Ya vamos a llegar ahí. Entonces, por ahí que somos mejor que Jesucristo, porque así a Él le plació. Entonces yo me siento dichoso, hermanos. Amén. ¿Verdad que ese país pequeñito, no? Que dicen que cuando fue la Segunda Guerra Mundial, Alemania atacaba, ¿verdad? Y El Salvador se había unido a los aliados, ¿no? Para ir en contra de Alemania. Dicen, no sé si será verdad, que en Alemania empezó a decir: ¿quién es El Salvador? ¿Quién es ese país? Y no lo encontraban en el mapa. porque es tan pequeño El Salvador. No sé quién fue el todo que conquistó El Salvador. Bueno, lo sabemos, ¿verdad? Que dejó tan chiquito el territorio.
¿Por qué no derromas tierra? ¿No? Le quitaba a Honduras tierra, ¿no? Ya se van a Honduras. A Guatemala también, ¿no? Y hermano, total que no le encontraba a Alemania, porque era tan chiquito El Salvador. Yo cuando veo el mapa ni los sacan siquiera. Qué bárbaro, ¿no? Y no me enojo porque de nada me va a servir. Y entonces, lo glorioso es que de ahí nos llamó el Señor. De Guatemala, de Honduras, de Nicaragua, de México, Sudamérica, amén, de todos los países. Dios nos ha llamado a la gloria bendita de su nombre, porque así es la pasión. Hay que citarnos dichosos, amén. Citarnos dichosos. Entonces Él gobierna, ¿no? Él gobierna. Pero hay esa palabra ahí, un vigilante, ¿verdad? Pero hay otra palabra que por el tiempo creo que no lo voy a ver, y es que esto le vino a él por el decreto de los vigilantes, de los santos del cielo. Y eso, ¿verdad? Pues yo lo leí varias veces, por supuesto, ¿verdad? Y entonces es por eso que algunos hablan de tribunales en el cielo. Tribunales. Amén. Y eso, pues, indiscutiblemente lo narra Daniel, porque se fue un decreto, ¿verdad? Fue algo que fue por disposición de los santos del cielo, que eso sucediera a Nabucodonosor. ¿Verdad? Significa entonces que hay un tribunal. Y en todo caso se lleva a discusión. Escuche bien eso. Así como en Estados Unidos, pero que sí. Todo se lleva, ¿verdad?, a la Asamblea Legislativa. ¿Verdad? Hay ahí, ¿verdad?, un grupo de gente, hay un presidente, hay legisladores, ¿verdad?, hay gobernadores, se reúnen, discuten algo, y llegan a un acuerdo. Lo mismo en el cielo. Lo mismo, se reúne el Señor, se reúnen, ¿verdad?, y empiezan a debatir sobre el caso de un hombre, de una mujer, de una nación, de una familia, de un joven, de un niño, y se llega a una solución. Amén. Y eso lo vemos también, ¿verdad?, en algunos reyes, ¿no? ¿Verdad?, que tiraron las cartas que le habían enviado a sus enemigos. Mira, Señor, mira lo que dicen, que tú no nos vas a salvar. Mira lo que dicen, Señor, que tú no eres Dios para librarnos a nosotros, como el rey de Siria, ¿no? ¿Verdad? Y el Señor mandó a Isaías. Dile al rey que no se preocupe por el rey de Siria, que yo lo voy a confundir, se va a matar entre ellos. La victoria en Israel. ¿Por qué? Porque cuando el hombre se levanta en contra del Señor, pues viene el Señor y lo humilla. Pero nosotros estamos llamados a ser exaltados por el Señor. Amén. Entonces procuremos aprovecharnos del amor y de la misericordia de Dios que nos rodea. Hermanos, seamos inteligentes. Amén. Así que voy a dejarlo ahí, ¿no? Porque la verdad que es tremendo lo que vemos en esta palabra, lo que sucedió. Dios gobierna, ¿no? Dios gobierna sobre todos los reinos de la tierra. ¿Por qué? Porque de Él es todo el poder. Mire, cuando nosotros decimos el Padre Nuestro, al final decimos, Señor, que se haga tu voluntad, ¿verdad? Hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque tuyo es el reino. Estamos hablando de que Él reina sobre todo. Porque tuyo es el reino, el poder. El poder, ¿verdad? Porque nadie tiene poder que no le fue dado de arriba. Sí. Eso está en claro cuando Jesús lo dice a Pilato, ¿no? Estos hombres que son millonarios y se creen en Dios y todo eso, Dios les ha dado esa bendición de ser millonarios. Sí. Sí. Los médicos, los abogados, los ingenieros, Dios les dio esa inteligencia de ser eso, ¿no? Porque se necesita en el mundo, ¿no? ¿Verdad? Pero aquel que le da la gloria al Señor, permanece. Permanece, ¿no? Entonces es tremendo. Y esto que nos sirve para aumentar nuestra fe en el Señor. En cualquier petición que usted tenga para con el Señor, sea cual sea. Y si es legal, con mucha más razón. A eso me quiero referir. Si es un caso legal, sea lo que sea. Por mucho que parezca que está sin imposibilidad de ser resuelto, recuérdese que su Dios gobierna. Amén. Sobre todos los gobiernos. Amén. Y que Él lo ama a usted y me ama a mí. Pero hay que mantenerse firme, firme, como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Confiando en el Señor
Y pase lo que pase, no corramos al hombre, no recorramos al hombre, no recorramos a nuestras estrategias humanas. Recorramos a Dios, que Él sabe lo que hace. Él sabe lo que tiene que hacer, hermano. Él ha votado muchas cosas legales en contra de gente que pareciera que ya no había esperanza, pero son gente que le servía a Él, gente que le sirvieron a Él, y Dios cambió todo eso para que darle la victoria a sus hijos. Amén. Si lo hizo con ellos, lo hace como usted lo hace conmigo. Y no quiero justificar nada, ¿ok? Pero Dios lo hace. Porque Él gobierna, ¿no? Él puede confundir a un juez y darte a ti. Amén. Lo que no merecía, lo hace que lo haga a ti porque Él te ama. Así. Creo que estoy hablando con gente que tiene fe, ¿no? Creo que estoy hablando con gente que pertenece al reino de Dios. Así, amado. Estoy hablando con gente que no pertenece a esta tierra, ¿no? Pertenece al cielo, ¿verdad que sí? Aleluya. Así que es importante entender eso. De vez pasada yo hablaba, bueno, no lo voy a decir, Señor, porque ¿verdad? A veces parece muy gracioso. Así que, por la voluntad de Dios, también está la elección y la reprobación. Él elige y Él reprueba. Hemos estado tocando sobre los puntos. Quiero que veamos, por favor, en Romanos capítulo 9, del 15 al 16. Romanos capítulo 9, del 15 al 16. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Qué glorioso, ¿no? Y me compadeceré del que yo me compadezca. Versículo 16. Así que no depende del que quiere y del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Si estamos dichosos nosotros. Dios ha tenido y tiene misericordia de nosotros. Amén, hermanos. ¿Cómo nos ha cambiado la vida del Señor? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, claro que sí. Claro que sí. Yo días anteriores me puse a pensar, ¿no? Dije, Señor, si tú nunca me hubiese llamado, ¿cómo sería mi vida? Sería un desastre. Fue la respuesta, lo rápido. Sería un desastre. A saber qué locura estaría haciendo. O quizás ya no viviera. No sé. ¿Verdad? Porque el ser humano sin Cristo es un carro sin freno. Es un carro sin freno. Amén, guiado por toda la corriente del mundo. ¿Verdad que sí? Amén, ¿verdad? Esas andueras con aritos así, con la edad que tengo, ¿no? Uno aquí, anduras con la gran caída así como el zaguán, cuando encontraron los patitos guanos. Sí, van a caer así. ¿Lo usan hoy, verdad que sí? Parece que se la robaron los zaguanes, ¿no? En las haciendas, ¿verdad que sí? Una locura, ¿no? Una locura. Por aquí. Aquí. No, pero la corriente del mundo. Que se imagina más dormir con aresta. Y con el cargo unas bocinas así. Sube el vino rápido cuando ponen la palmilla, ¿no? Porque no, quieren que escuchen sus músicas, la gente, para ellos, ¿no? Que lo escuchen ellos nada más. Y le doy volumen, yo la alabanza, ¿no? Nada. Con volumen también. Amén. Así es que damos gracias a Dios por eso. ¿Verdad? Por su misericordia nos alcanzó. Entonces no es del que quiere y el que corre, sino el que Dios tiene misericordia. Le duele a quien le duele, estamos aquí porque nos escogió a nosotros. Amén. Le duele a quien le duele. Así que alguien le dice a usted, tú no eres hijo de Dios, póngase a reír, por favor. Porque a usted lo eligió el Señor, no el ser humano. Mucho menos el diablo. Amén. Efesios capítulo 1, versículo 11. La voluntad de Dios en la elección y la reprobación. Estamos aquí, ¿verdad? Hablando, ¿no? Cuando el Señor habla acerca de Jacob y Esaú, ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? A Jacob elegí y a Esaú, ¿qué? Aborrecí. Ahora, ¿qué es el ser humano para que le diga qué haces? Él es soberano. Él es soberano, ¿no? Y si Él quiere bendecirte a ti,
más que a mí, ¿qué tengo que hacer yo? Alegrarme. Porque los hermanos alegramos, ¿verdad que sí? No hay envidia, nada de eso, ¿no? Efesios 1:11. En Él, o sea, en Cristo, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Qué glorioso, ¿no? Qué glorioso. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Amén. Bueno, Catarino, ¿qué pasó con esa carita? Sonríe, amén. Te falta saludar a Jesús, ¿verdad que sí? Amén. Entonces es importante, ¿no? ¿Verdad? Al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. A Dios le ha placido llamarnos. Amén. Yo meditaba en mi vida, ¿no? ¿Verdad? Meditaba en mi vida, en mi esposa, las cosas que pasamos, ¿verdad? Y yo le dije, gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Estaba en mi sofá, ¿verdad? Sentado, viendo al Madrid, no, estaba viendo al Señor. Amén, ¿verdad? Pensando en su palabra y alabar al Señor. Alabar a Cristo. ¿Verdad? Meditaba en las cosas que Él me ha dado, ¿verdad? Las que no tengo, las que quise tener y nunca las pude tener, ¿verdad? Pero alabar al Señor porque ¿qué más nos hace falta? Amén. En Cristo estamos completos. Amén, amén, hermanos. Y las manos de Él están llenas de bendiciones para nosotros. ¿Cómo recibirlas? La clave está bien clara: hacer su voluntad. Sí. Aquí estamos hablando de la voluntad de Dios, sí, amén. No de la voluntad nuestra para con Él. Estamos hablando de la voluntad de Dios. Amén, con respecto a la elección y la reprobación. Entonces Dios eligió, ¿verdad?, a Jacob y aborreció a Esaú. Así lo quiso Él, ¿no? ¿Verdad? Porque en el vientre estaba, ¿no? Jacob, ¿verdad? Quería calcañar al otro, ¿no? Que no salir el primero del otro, ¿no? ¿Verdad? Y entonces Dios tenía ya su plan. Y ya, ¿verdad?, inclinó el corazón de Esaú a que despreciara la primogenitura, porque Dios tenía un designio y un propósito con uno de ellos. ¿Con qué? Con Jacob. Así es. Entonces, en mis amistades que yo tuve, ¿verdad?, que algunos ya no existen, Dios me tenía en su plan a mí. Y a usted también. Así que alabemos al Señor, hermanos. Amén. Aumentemos nuestro agradecimiento hacia con Dios. Sirvámosle con un corazón dispuesto, con un corazón alegre, no a la fuerza, sino con un corazón voluntario. ¿Me entiende? Y recuerde, Dios honra a los que le honran. Recuerde eso, que no se le olvide, que no se le olvide. Entonces eso es bien importante que nosotros aprendamos a amar a Dios sobre todas las cosas. Voy a adelantarme porque el tiempo corre, pero el tiempo corre, pues sí es bastante imposible terminar amén. Voy a hacer un paréntesis sobre lo que dije, ¿no? Sobre Daniel, ¿verdad que sí? Sobre Daniel, hablando de los vigilantes, ¿no? ¿Verdad? Yo lo anoté, aquí lo tengo, fíjense, aquí lo tengo. No sé si lo quiere que lo leamos o no. ¿Quiere que lo leamos? Amén. Es porque hay un control de todo, hermano. Mire, hay muchos cristianos, yo nunca he visto un ángel, nunca. Yo nunca he tenido una visión, nunca, pero he oído la voz de Dios, pero en sueños nada. Así, nada más a través del Espíritu Santo, nada más. Él me dice, haz esto, haz lo otro, Él me dice, no vayas, tal cosa, ¿no? Amén, ¿verdad? Es la manera en que Dios trata conmigo, como otro trata de diferente manera, ¿verdad? A otros bien ángeles, ¿verdad? A otros Dios los traslada de un lugar a otro, a cristianos, sí, yo lo creo. Yo lo creo, porque pasó con Felipe, con Elías, con toda esa gente, ¿no? Entonces el mismo Dios, Él no cambia. Y entonces, lo que quiero hablar acá es el Daniel 4:17, que parece que no lo leímos, ¿no? En ese mismo capítulo, o sea que estaba antes. Y lo voy a leer rapidito, lo que Señor... Aquí estoy volviendo a la voluntad de Dios
con respecto al gobierno. El cielo gobierna sobre todos los reinos de la tierra. Amén. ¿Por qué? Porque así es la voluntad de Dios. Entonces, Daniel 4:17 dice que la sentencia es por decreto de los vigilantes. Decreto de los vigilantes. Hay vigilantes en la tierra, ¿no? Y predicho de los santos la resolución. Tremendo, ¿no? Para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna. Gobierna el reino de los hombres. Y que a quien Él quiere lo da. Y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. O sea que Dios puede levantarte a ti y hacerte de pronto un ministro que sea reconocido internacionalmente. Y tú puedes creerte que no puedes. Y tú puedes creerte que no sabes nada. Para hacerle placer levantarte, te levanta. Amén. Amén. ¿Cómo se puede descubrir eso, pastor? Bueno, mi consejo es, metámonos con Dios. Amén. Seamos obedientes. Que entonces descubrirás cuál es el propósito específico para tu vida. Metiéndose con Dios. Acercándose a Él y Él se acerca a uno. Y entonces uno puede ver mejor la situación. Versículo 25. Y eso lo leímos, ¿no? Echaron de los hombres. Pero lo que quería hablar es este versículo 17. Muy importante. Que en tu caso usted lo lee. Amén. Ahora está la voluntad secreta de Dios y la voluntad revelada de Dios, y ahí vamos a terminar. Ahí vamos a terminar. Amén. La voluntad secreta y la voluntad revelada de Dios. Es que no ha llegado a lo que ustedes están pensando, ¿no? ¿Verdad? ¿Verdad? Porque ustedes están pensando en otra voluntad, ¿no? Estamos hablando de la voluntad revelada de Dios. Aquí vamos a entrar en la voluntad secreta de Dios, en la voluntad revelada de Dios. Pero la primera es la voluntad de Dios decretada y que en su mayor parte está escondida en Dios. La segunda, o sea, la voluntad revelada de Dios, ¿verdad? La segunda es la voluntad de precepto revelada en la ley y en el Evangelio. Y la primera parte de la voluntad secreta la podemos ver en Deuteronomio 29:29. Deuteronomio 29:29, y ya con eso pues terminamos, por el tiempo, ¿no? O las dos voluntades están ahí en cierta manera explicadas y hay que entenderlas, por supuesto. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Amén. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Amén. Entonces hay cosas que a veces el ser humano quiere descubrir, pero Pablo dijo, si no está escrito en la Biblia, dejémoslo ahí, no. Dejémoslo ahí. Entonces el ser humano quiere salirse de la Biblia y quiere meterse en otros campos que no están revelados en la Biblia. Entonces nos metemos ya en otros campos, ¿verdad?, que no debemos de meternos. Y siempre se queda el conocimiento, también a veces queda confundido el ser humano. Amén. Y entonces, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros, para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos toda la palabra de esta ley. Veamos la voluntad secreta de Dios mencionada en el Salmo 115, versículo 3. O uno de sus versículos también. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Amén. Todo lo que quiso ha hecho. Aunque diga el ser humano, diga lo que diga, ¿no? Y terminamos con la voluntad revelada de Dios. Hay otros versículos, pero vamos a dejar la otra ahí, ¿no? Todo lo que Él quiso ha hecho. Amén. La voluntad de Dios es el fin de todas las cosas, no es su voluntad. La voluntad revelada, Mateo 7:21. Mateo capítulo 7, versículo 21.
No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso está revelado para nosotros. Amén. Ya sabemos que el que entra al reino de los cielos, él es el que hace la voluntad de Dios. El que no la hace, ¿cómo va a entrar? Imposible. Imposible, ¿no? En ese mismo Evangelio, capítulo 12, versículo 50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. ¿Quién dijo eso? Jesús. Jesús. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Jesús es nuestro hermano mayor. Amén. Perfecto lo está diciendo, ¿no? En 7:21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. O sea que no son palabras, no es solo bla, 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 sino que es acción, es práctica. Amén. Práctica. Entonces no creamos que alguien que esté diciendo que ama al Señor y esté pecando, va a entrar. Amén, hermanos. Amén. No se asuste, amén. Porque yo creo que usted no quiere quedarse, ¿no? Usted está ahí procurando hacer la voluntad del Señor. Amén. Guardándose para Dios. Aleluya. Entonces, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Está revelado ahí, ¿no? Juan 4:34. Juan capítulo 4, versículo 34. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Eso es profundo. Eso es profundo. Amén. Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Sin embargo, está revelada para nosotros. Es la voluntad revelada de Dios para nosotros. Amén. Ya lo dijimos, Dios vino a hacer la voluntad del Padre, no la voluntad de Él. Y aquí dice: mi comida es que haga la voluntad del Padre. Entonces me viene a mí el versículo que está en el Salmo. Hay dos salmos que a mí, cuando me los aprendí de memoria, no se me olvidaban, pero hoy me confunden un poquito, ¿no? ¿Verdad? Y uno, está el Salmo 34:7 y el 37:4, creo que el 34:7, ¿no? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, cuando Jesús dice: mi comida es que haga la voluntad del Padre, quiere decir que entonces lo que más deleitó al Señor era, en verdad, hacer la voluntad de su Padre. Mi comida. ¿Por qué? ¿Por qué es la comida? Porque la comida es tan importante para nosotros. ¿Verdad que sí? El desayuno, el almuerzo, la cena, ¿no? ¿Verdad? Y entonces, para muchos seres humanos, el desayuno es muy importante. Muy importante. Dice que es el mejor. ¿Por qué? Porque usted tiene que ir a trabajar y tiene que comer bien, ¿no? ¿Verdad que sí? Y entonces es importante eso. Y el de hacer tiene que ser menos, pero nosotros nos hartamos en la cena, ¿verdad? Y por eso que a veces nosotros no dormimos. Y debe ser liviana la cena, ¿no? Cuando usted va a descansar. Y entonces, ¿verdad? Toda la comida es muy importante. Y si uno no come, ¿qué pasa? Se debilita. ¿Verdad? ¿Qué me pasa a mí? Cuando yo me como dos tostadas con queso crema y un cafecito nada más, a las 11 yo tengo. Y si me como 2 huevos con una salchicha, tomate, cebolla, chile verde, crema, queso, un pan tostado, ¿verdad? Con un taza de café y un pedacito de pan dulce, vayamos. Amén. No hay hambre, ¿sí o no? Usted comió bien. Usted comió bien, ¿no? Y llega a las 12, 12:30, dijo: voy a comer a las 1. Usted comió bien. Entonces, qué glorioso, ¿no? ¿Verdad? Que la comida, lo más importante de la vida para tener fuerza físicamente y espiritualmente hablando ya,
nuestro mayor deseo sea hacer la voluntad de que nos llamó. Amén. Y al hacer eso nos fortalecemos con el poder de su fuerza. Entonces podemos permanecer firmes siempre. Amén. Sí. Qué glorioso, ¿no? 7:17 de ahí mismo de Juan. 7:17. Sí, porque a veces uno, si no hace la voluntad de Dios, no está a gusto, hermano. ¿Verdad que sí? A veces uno quiere hacer algo para el Señor y si uno no lo hace, no está a gusto. Pero yo no estoy a gusto si no oro lo que debo de orar. O sea, mi alma se angustia, ¿no? Se angustia. Porque hay un tiempo de oración que no debe de bajarse. No debe de bajarse. 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Eso también es muy importante. Un día lo vamos a desglosar. Muy, muy importante. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Entonces, cuando yo veo que alguien se molesta por algo que se dice conforme a la palabra, eso da evidencia de algo. Amén. Porque nosotros hablamos de algo que no debe de hacerse, toda la iglesia debe decir amén. Sí, debe decir amén. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios que actuemos de esa manera. Romanos 12:2, pero ya lo pueden ustedes de memoria. Romanos 12:2. No os conforméis. Aquí está la palabra, aquí está la misma respuesta en el mismo versículo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad revelada de Dios está acá en este versículo también, y aquí también claro. Aquí no hay que andar preguntando a Dios cuál es la voluntad tuya para mí, Señor. Lo está diciendo el mismo versículo. ¿Qué está diciendo? Que no nos conformemos a la manera de vivir de la gente sin Cristo de este tiempo. Punto. Punto. Hello, sí. Hermanos. Amén. Estamos hablando de eso, ¿no? ¿Verdad? Entonces, terminamos con esto. ¿Verdad? Y entonces, en este versículo 12:2, hay una pregunta para un hermano o una hermana. ¿Es tu voluntad, Señor, que yo me case con Jairo? Hermano soltero, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? No. Sería ignorante, ¿verdad que sí? Porque el mismo versículo está diciendo que no compremos este sitio. ¿Y por qué no, Señor? Uno, ella no es cristiana. Dios se ha casado como 4 veces. Y un Paquita del barrio, tampoco. ¿Por qué no es cristiana? ¿Verdad? Tampoco. Dijo una vez en el instituto donde yo di clases una vez, en la Asamblea de Dios, había una... El presbítero de la Asamblea de Dios es un hombre bastante regular, guapo, puede decir, ¿no? Entonces creo que lo conocen ustedes, ¿no? Usted, una alumna que yo tenía, dijo que esa alumna, que es profesora de ustedes hoy, que no conocen quién es, por supuesto, ¿verdad? Dijo, ese hombre es bien guapo. Hoy nos dijo, sí. Yo me escuché y yo me hice loco. ¿Verdad? Y le dijo uno de compañeros, le dijo, ¿qué te pasa a vos? ¿Estás casada? ¿Qué te pasa? Ah, no, pues siempre no puedo decir lo que es verdad. Pero estás casada, ya de callarte. ¿Verdad? Entonces, estas cosas que no deben de expresarse. Usted las puede quizás de pronto pensar, pero no expresarlas. ¿Me entiende? Porque si se la expresa, ya es un paso distinto. Y entonces, cualquier gente piensa de cosas distintas. Entonces, ¿verdad? ¿Es la voluntad de Dios que yo me case con una hermana que está casada? No. Pregunto. No. No. Aquí entramos en otro punto, ¿no? Donde usted se va a poner serio ya, ¿no? Pero nada más, vamos a terminar, vamos a hacer otra vez, ¿ok? Pero eso es un punto que el soltero, ¿verdad? Debe de saber, ¿no? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que el soltero, no? El soltero, bueno, es tu voluntad que me case con Juanita.
Bueno, conforme la palabra de Dios, hay requisitos. ¿Verdad que sí? Ninguna muchacha soltera, ningún muchacho soltero quiere fracasar en el matrimonio. ¿Verdad que sí? Entonces la palabra aconseja que el cristiano se case con una cristiana. La hermana Viera, la teóloga El Siguiera, que se graduó este año, decía ayer, o citaba ayer la Biblia, diciendo que Israel, se le había aconsejado a Israel que no se hace alianza con las otras naciones, y que sus hombres no se casaran con las mujeres de las otras naciones, y tampoco las mujeres con los hombres. ¿Sí o no? ¿Sí todo eso usted? Es lo mismo que el Evangelio. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque ellos tienen que otros dioses. Ellos tienen que otra moral. Moral caída, ¿no? ¿Verdad? Ellos tienen otras costumbres, otros pensamientos, otras prioridades. Usted no. Usted es distinto. Es por eso. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? Que no nos conformemos a este sí. Punto. Punto. No le busquemos 5 patas al gato. Amén. No hagamos eso. ¿Verdad? Entonces es importante entenderlo. Lo mismo le pasó a Sansón, ¿verdad que sí? Un líder sin carácter. Con unción, pero sin carácter. Se enamoró de Dalila, ¿no? Se enamoró de otra, antes de Dalila se enamoró de otro, ¿verdad que sí? El papá le dijo, ¿qué estás haciendo, hijo? Aquí hay mujeres, si quieres casarte, hay mujeres sin Israel. ¿Por qué tienes que buscar una de los filisteos? Es que me gusta. Es que me gusta. Es que me gusta. I like it. ¿Verdad? Entonces le dijo, no lo hagas. Y él desobedeció. Entonces eso es ir en contra de la voluntad de ¿quién? De Dios. Pero no nos metamos más ahí, ¿ven? No nos metamos más ahí. Esto es bien importante entender. Es como que te diga, yo no me quiero casar. Hola, Pablo. Hello, Daniel. ¿Es usted único? Bueno, uno se engaña a veces a uno mismo. Hermanos, yo quise quedarme solo. No, ya tenía una hija que estaba pequeña del Señor. Yo quiero quedarme solo. No quiero casarme nunca. Quiero servirte solamente a ti. El Espíritu Santo me dijo, no vas a poder, cabezón. No vas a poder. Tienes que casarte. Dios lo debe conocer que somos humanos. ¿Me entiendes? ¿Verdad? Y que esa capacidad es de uno bien mínimo nada más. Y aquí veo, aquí tenemos a uno, yo lo admiro. Yo admiro a mi, no voy a decir el nombre de mi hermano, yo lo admiro, yo siempre corro por él y digo, wow. Tremendo, ¿no? Pero no se me lleva. ¿Entiendes? Entonces es importante, todos hay que casarse, pero hay que casarse como la Biblia, ¿qué? Lo dice. Amén. Y andar como la Biblia lo dice. Aquí estamos ya hablando de la voluntad mía para con el Señor. Hemos estado estudiando sobre la voluntad de Dios y nada más. ¿Verdad que sí? Dejémoslo así. Denle un aplauso al Señor. Amén. Es tremendo, ¿no? Así que vamos a dar gracias a Dios. En este momento póngase en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Mis hermanos que van a tomar la Santa Cena pueden pasar por favor al frente. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Pueden apagar.